Hola amigos, ¿cómo estamos? Un día más. Venga, esperamos como siempre un poquito que se vayan incorporando. Hoy tenemos una sesión súper interesante en la que vamos a tocar coctelería con maridaje, que yo creo que es algo que lleva mucho tiempo hablándose, pero que ya es una realidad. Y luego hablaremos también sobre cristalería en la coctelería. Para ello contaremos con dos profesionales de Canarias. En este caso tenemos a Raimundo Palomba de Las Palmas y a Petar Marinov de Tenerife, ¿no? Una representación de la gran comunidad de bartenders que existe en este momento en Canarias, a la cual pues siempre estoy súper agradecido de su participación, desde Unai Corá, Johnny Santana, Abel y toda una serie de bartenders que van haciendo cosas, van haciendo activaciones y me parece un acierto, porque siempre viven con la desventaja, ¿no?, de estar aislados, de que muchas cosas no llegan, pero creo que están haciendo un gran trabajo y en cierto modo es un homenaje a ellos, sobre todo para que las marcas los tengan más en cuenta, para que las ferias los tengan más en cuenta y listo. Arrancamos. Yo voy a tratar muy rápidamente un tema, sobre todo de cuál es la estructura de un cóctel. Al final, sí es verdad que cada cóctel es diferente, pero en la gran mayoría suele existir una estructura común, ¿vale? La estructura se dividiría en tres partes, ¿vale? La primera parte sería la base alcohólica. Suele representar el 60% del cóctel, es el cimiento donde se construye el cóctel. O sea, básicamente yo creo que cuando pensamos en un cóctel, la importancia que tiene que tener la base alcohólica es vital, ¿vale? Y a partir de ahí empezamos a pensar qué conceptos, qué sabores son los que quiero llegar, cómo lo voy a hacer, ¿vale? De hecho, la primera parte sería la base alcohólica, pero luego yo siempre intento pensar más allá, ¿no? ¿Cuáles son los sabores que quiero que predominen? Y a partir de ahí utilizo un nexo común, que sería el modificador o estabilizante, que es lo que va a hacer de hilo conductor entre la base alcohólica y los sabores. Modificador o estabilizante, en este caso sería el hilo conductor, como hemos comentado, sería agentes aromáticos, agentes grasos, zumos de fruta y en algunos casos ya depende, ¿no? O bien pudiera ser azúcar, o bien pudiera ser licores, o también el cítrico en muchos de los casos, ¿vale? Entonces básicamente son unos ingredientes. Ahora pondremos algunos ejemplos. Y lo siguiente sería el corrector o saborizante. Son los sabores que van a predominar al final, ¿vale? Ponemos, por ejemplo, en un cosmopolitan tendríamos vodka como la base alcohólica, el zumo de arándano como corrector o saborizante que vamos a percibir al final, y luego el licor y el zumo de lima, que en este caso va a hacer esa parte estabilizante. Más ejemplos que podemos poner: el Moscow Mule, en el que tendríamos vodka como base alcohólica, saborizante como el ginger beer y luego el zumo de lima, que rebaja esa sensación azucarada del refresco, ¿vale? Entonces podríamos dar muchos más ejemplos. Margarita también, el que sería tequila, la lima sería el saborizante, el licor pues haría esa base, aportaría esa armonía dentro del cóctel, ¿vale? Si pensamos, por ejemplo, en un dry martini, no tendríamos esas partes, pero en la gran mayoría de la estructura tenemos esto. Luego me gustaría proyectar una foto. También cuando hablábamos, muchos de vosotros me habéis preguntado, oye, ¿cómo hago a la hora de clasificar un cliente, un sabor de un cóctel para un cliente? Yo creo que es importante primero tener presente la carta en la cabeza o los cócteles clásicos que yo pueda realizar, y a partir de ahí ir descartando dependiendo de las preguntas. Hay veces que es un poco complejo porque el cliente no tiene muy claro. Hay veces que le pregunto a un cliente, te dice, quiero un cóctel, ¿cómo lo quieres? ¿Lo quieres dulce? Ok, no, dulce no. Vale, pues si no quieres dulce, ¿lo quieres cítrico? No, cítrico tampoco. Amargo, no, seco tampoco. O sea, muchas veces el cliente no tiene muy claro, ¿no? O lo quiero dulce como la fruta de la pasión, ¿no? Cuando la fruta de la pasión sabemos que tiene unas connotaciones bastante ácidas. Pues yo creo que en este sentido nuestra labor es canalizar esa información que tenemos y poder adaptarla al cliente, ¿vale? Aquí pongo un ejemplo.
¿Cómo escoger el cóctel perfecto? En este caso tendríamos 3 apartados, tendríamos dulce, fuerte o ácido. Si lo tenemos, si el cliente pues le gusta un cóctel dulce, ahí ya podríamos entrar si te gusta más intenso o más suave, ¿vale? Si lo quieres muy dulce o lo quieres bastante balanceado. Luego ahí tendríamos herbal o condimentado, ¿vale? Luego, por ejemplo, si no lo pides fuerte, pues lo quieres amargo, lo quieres intenso, lo quieres seco, ¿vale? Que nos lo pide ácido, intenso o dulce, en este caso pues sería también si vamos a buscar un cóctel que predomine el cítrico pero tenga esos balances cítricos. Luego, por ejemplo, si lo pide dulce, si lo quiere el bar o fresco, o igualmente si lo pide intenso, ¿vale? En este sentido, pues yo creo que es interesante hacer una clasificación en nuestra carta o en nuestra selección de cócteles en torno a esto, porque a partir de ahí pues podremos pues encomendar bien al cliente. También porque nos viene bien, porque hay veces que a lo mejor el que desarrolla la carta o el bartender pues tiene esa clasificación, pero luego el que está atendiendo las mesas, que al final es el que tiene el contacto con el cliente final, no tiene esta clasificación en la cabeza. Entonces, en ese sentido siempre recomiendo de que hagamos este ejercicio. Como siempre, los dossiers los vamos a tener, ya están terminando de subirse online en 359cocktail.com en descarga. En la parte de descarga tiene un formulario si lo queréis rellenar y si no lo saltáis, y podéis descargar todos los dossiers de todas las ponencias que estoy ahí machacándome con los ponentes que están enviándolas, para que lo tengáis prácticamente 1 o 2 días después lo podáis descargar de manera gratuita. También porque creo que los primeros lo envié en los grupos de WhatsApp, pero no creo que sea el formato, y de esa manera podéis seguir teniéndolo gratuito. Igual cuando termine esta cuarentena, pues a lo mejor si tenemos 20 dossiers, pues yo creo que es una información súper valiosa y que cortésmente nos han cedido todos los ponentes, ¿vale? Bueno, sin más, vamos a dar paso a Raimundo. Raimundo, si me escribe en la pantalla te encuentro más fácil, y si no, pues me preguntan por aquí dónde lo podemos descargar. En 359cocktail.com, en el apartado de descargas, ¿vale? Hay una pestañita que te pone descarga y ahí podéis descargar todos los dossiers que había hasta ahora. Creo que falta 1 o 2 que falta por recibir la información, y a partir de ahí ya los tendríais todos, ¿vale? Bueno, pues vamos con Raimundo. Aquí lo tenemos. Ahí sabemos, nuestra comunidad canaria, que son 1 hora menos, las 11. Hombre, Ray, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Has tenido sesión de secador esta mañana o no? Lo sabía, para que no te enfocaras demasiado en mi pelo, para no perder tu concentración, me puse gorra. Joder, macho, hay que ver que os gusta a los italianos llevar el mando. Pues bueno, Ray, antes de hacerte la presentación, primero agradecerte mucho que estés con nosotros, que sabes que admiro tu trabajo profundamente desde antes de conocernos, y claro, ahora estoy influenciado más por el tema personal. Entonces, igual ahora a lo mejor no lo haces tan bien, pero me sigue gustando igual. Yo creo que ha hecho algo único, que es poner a Atelier en el mundo del mapa de la costelería a nivel nacional e internacional, y yo creo que también has demostrado de que hay veces que en una zona que a priori tiene ciertas desventajas, el poder hacer cosas tan increíbles como las que habéis hecho, pues solo puedo dar mi admiración a ti, a todo el equipo que trabaja contigo. Y a partir de ahí creo que va a tocar un tema bastante interesante, que para el bartender es un poco más desconocido, porque no especificamos mucho o nos preparamos mucho en una cosa, pero igual hay otras ciertas, por ejemplo, como el maridaje, ese contraste de sabores, o cómo puedo desarrollar la repostería, unas ciertas cosas que desarrolláis vosotros y que creo que nos pueden valer para inspirarnos a muchos. Y nada, mucho ánimo en estos momentos, tanto a ti como para el equipo, y que saldréis seguramente más reforzados de todo esto y os reinventaréis, ¿vale? Y ya está, después de esta presentación, que parecemos hermanos, ya tira tú. Ni mi abuela me hubiese presentado. Muchas gracias. Ya sabes, la estima recíproca me parece una grandísima iniciativa la que estás teniendo con estos vídeos en directo, y es para un poco que no nos quedemos en esta línea de presión de no hacer nada o de un poco venirnos abajo,
sino mantenernos motivados y me parece súper buena iniciativa, además del formato. Creo que te hemos encontrado tu gran arte, ¿no? El presentar programas. Te lo decía. Sí, sí, joder, macho. Hago la mano, me voy a tener que alejar de la barra cada vez más. Y un gran saludo ante todo al equipo, que es lo que más he hecho de menos, aparte del bar, pero sobre todo el equipo. Al final, cuando pasa mucha hora con unas personas durante mucho tiempo, se convierten en tu familia, no es un tópico. Y ante todo, el saludo va a ellos. Ok, bueno, pues arrancamos si quieres con el tema. Sí, 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 arrancamos. Hoy vamos a hablar un poco de costelería con maridaje, el gran argumento tabú. La palabra maridaje no me gusta mucho porque está un poco prostituida, decimos últimamente, pero decimos que nosotros llevamos ya 5 años haciendo una labor diferente a todos los demás, no digo ni buena, ni mejor o peor que otras, ni somos pioneros en esto, ni hemos inventado nada. Simplemente vamos nosotros cambiando un poco el enfoque de la costelería según una idea nuestra, que a veces gusta, a veces no, pero sin duda es diferente. Para entender esto bien, ante todo hay que explicar qué es atelier. Atelier, el concepto atelier es un poco revocar este factor humano. La palabra misma lo dice, que es un atelier. El atelier es un lugar, un taller donde un artesano con sus habilidades manuales, su sabiduría y sobre todo su parte personal, creativa, diseña el traje a medida al cliente. Nosotros siempre decimos la diferencia entre un atelier y una tienda de ropa, como puede ser Inditex, donde te elige tu camiseta igual a 100.000, solo elige la talla. En cambio, en un atelier la pieza es única, hay un estudio detrás, se valora la persona, se valora el cliente, es mucho más amplio. Podría enrollarme muchísimo en eso, pero creo que resumiéndolo todo al factor humano, es suficiente, sobre todo en la época de tanto WhatsApp, de tanta tecnología, y ahora, sobre todo en este periodo de cuarentena, estamos viendo cómo las relaciones humanas son lo que un poco echamos todo de menos, ¿no? Antes estábamos muy alejados, cada uno con su móvil, y ahora nos morimos para vernos, para darnos un abrazo. Bueno, Atelier es un poco esto, Atelier es las relaciones humanas. ¿Cómo nace Atelier? En 2015, nace en 2015, pero hay que retroceder al 2014, cuando yo enseñaba en Madrid de Cocktail Room, tenía un curso y uno de los, uno aparte Noé, que saludo, que era una de las personas que participaba a este curso, otra persona era Rubén Reyes, un famoso pastelero de Canarias que había venido a hacer el curso para interesarse a la coctelería. Rubén nos invitó a mí y Beatriz. Beatriz es mi socia, mi partner in crime, tanto en la vida como profesionalmente. Fuimos a Canarias y vimos una gran oportunidad. La oportunidad era un lugar donde prácticamente no había cocktail bar, aparte de la azotea de Benito, que venía haciendo con Andrea Fiore un muy buen trabajo desde hace años, pero había un solo bar, un solo cocktail bar en toda la isla y en Las Palmas. Y turismo todo el año, una materia prima excepcional, hablamos de que la papaya, el mango, la maracuyá, todos pagamos mucho dinero en las capitales para comprarlo y aquí te crece bajo casa y de la mejor calidad. Pues vimos una oportunidad. Después de estar unos 6 meses aquí estudiando un poco el terreno, nos llamó Fernando Calvo, el director del Hotel Bohemia. Él se acababa de incorporar a este hotel, casi maldito, en 5 años, 3 directores cambiados, un hotel, una inversión excepcional, único hotel 5 estrellas en la zona, una zona playa del inglés que no es Marbella o no es Miami, es una zona un poco decadente, diciendo la verdad, y era un poco no así en el desierto y una apuesta que todo el mundo daba un poco por perdida. Entonces Fernando Calvo es quien coge la rienda del hotel y apuesta fuerte por ello y nos contrata también Beatriz para hacer un trabajo de consultoría. Este trabajo de consultoría consistía en montar en la terraza del restaurante un cocktail bar. No existía cocktail bar, era una barra al lado del restaurante donde la gente iba a tomarse su café después de la cena. Pues hicimos todo el proyecto, toda la consultoría, había solo un empleado, empezamos a construir el equipo, bueno, empezamos sin bar y con una persona, hoy en día somos 16 con un bar de 5.000 clientes al mes.
sin un poco enrollarnos mucho en esto, ¿qué es Atelier? Atelier es un bar que se basa en la experiencia. La experiencia la hace en 5 puntos. La vista, gracias a la vista que tenemos sobre las dunas de Maspalomas, gracias por la foto, el Océano Atlántico. Sí, entre otras Y cosas porque es mejor que vean esto que me vean a mí, claro, ¿no? por la día vemos la duna de Maspalomas, el Océano Atlántico, por la noche vemos Playa del Inglés, es un bar, un rooftop casi de capital, ¿no? De ciudad. Y esa es una parte, la vista. Luego tenemos la parte del oído, tenemos música en directo todos los días, cada día es una tipología de música diferente. El ambiente y el servicio son nuestro, un poco donde más le damos todos los días. Nuestra prioridad siempre es el ambiente, el servicio. El ambiente lo hace la música, pero lo hace el personal sobre todo. Y el servicio. Perdona, Ray, hay que Sí. ver que algo como el ambiente que pensamos que depende solo de la gente, cuando el ambiente es algo que nosotros podemos crear, con Claro, iluminación, con aroma, con claro. la música, ya no solo con el tipo de música, sino con el volumen, con la decoración. Son ciertas cosas que creo que nos creemos que dependen de los demás. Sí, no, Porque el ambiente es algo efímero. Siempre decimos lo más difícil de conseguir en un bar es el ambiente. Yo la receta la puedo meter en 100.000 otros bares y es la misma receta, pero esta receta sin el servicio, pero sobre todo sin el ambiente no vale nada. El ambiente es lo que te provoca la emoción y el recuerdo y que probablemente te hace volver a este lugar y te hace hablar de este lugar. Y el ambiente se hace a través del fuego. El fuego es un muy buen aliado para crear ambiente, la música, pero es el rollo que hay. El rollo lo hace el personal. Si nosotros estamos bien entre nosotros y estamos de buen rollo entre nosotros, buen rollo, no quiero que lo malinterpretéis, buen rollo significa felices, continuamente de coña, haciendo, divirtiéndonos, pues eso se transmite al cliente. El cliente lo nota y el cliente se siente un poco parte de esta fiesta, y esto es el ambiente. Luego, por servicio, por último, en nuestra escala de prioridades, por último viene el cóctel. Pero claro, somos bartender y lo que a veces más nos interesa es el cóctel. Aunque no tenemos que focalizarnos en el cóctel, tenemos que focalizarnos más en el servicio. Bárbara, la jefa de sala, dice siempre, un mal servicio arruina un buen cóctel y un buen servicio puede salvar un mal cóctel. Y nosotros creemos que es totalmente cierto. Entonces nosotros metemos todo lo que podamos en el cóctel, pero antes del cóctel lo damos en el servicio, en el ambiente. Ahora vamos un poco al cóctel. ¿Cómo nace la idea de cóctel con maridaje? por Bueno, ejemplo, perdona, Ray, muchas veces sí, cuando pensamos en el cóctel, incluso en un cóctel bar, creo que no sigue siendo lo más importante. A ver, el cóctel tiene que tener unos mínimos, pero creo que hay una multitud de factores, sobre todo cuando ya te concentras demasiado en el mundo del cóctel, que nos es un creemos que error. es lo único y lo más importante cuando No, probablemente yo tiene creo, importancia, pero hay otras cosas, como digo no, yo, no es lo más importante. un cóctel que no esté espectacular, con un buen trato, una amabilidad, un buen asesoramiento a la hora de pedir, yo creo que las sensaciones pueden ser mucho más positivas, ¿no? Bueno, yo creo que un cliente puede ir a un cóctel bar para un cóctel, lo que pasa es que luego no vuelve. El cóctel puede estar bueno, voy, lo tomo, está bueno, pero luego no vuelvo. Lo que te hace volver a un bar es un poco cómo te has sentido. Si tú te has sentido importante, te has sentido, te ha emocionado en algún modo conocer a una persona, pues tú vuelves por esa persona. Yo voy a los bares, no voy por los cócteles, yo voy por Hugo, voy por Erika, voy por Bárbara, voy por Fungano, o sea, voy por quien sea, no voy por el cóctel en particular. ¿Por qué? Porque sé que ahí tengo un conocido, un amigo, una persona que me puede hacer echar una risa. Es un poco, el bar es Perdona un una momento, social. Ray, me dice que hay interferencia en el sonido. ¿Me escucháis ahora bien, chicos? Yo te oigo bien. ¿Tú me oyes bien? Vamos a ver Sí. los demás. Un segundito. Aparte mi español malo, ¿se oye bien? Bueno, chicos, ¿se escucha bien? ¿Alguien que me diga algo? Bueno, tiramos. Si nadie nos dice nada, tiramos. Bien. Bien, bien. Sí, el discurso del cóctel en el bar es un discurso también que me encantaría enrollarme porque es lo que siempre repito al equipo todos los días, ¿no? Porque todo el mundo que viene a trabajar a Atelier crees que es el cóctel, el maridaje, la cocina y realmente no. Nosotros donde menos perdemos tiempo al día es en el cóctel, donde más perdemos tiempo en el día en hablar, en reforzar, en formar es en el servicio.
Pero bueno, hoy venimos hablando de cóctel con maridaje, ya otro día hablaremos de servicio, sería lo mejor con Bárbara, por ejemplo. Vamos hablando de coctelería con maridaje. ¿Cómo surge esta idea? La idea surge, la idea realmente nunca he tenido yo la idea de hacer esto, ha surgido sola. Al venir a la isla y empezar a trabajar con Rubén Reyes, que es el pastelero que me trajo aquí, pues empezamos haciendo catering. Y cuando hacíamos catering, pues yo proponía el cóctel, el Rubén justamente hacía lo que sabía hacer, ¿no? Aquel entonces. Entonces él proponía algo al lado de mi cóctel. Y bueno, cuando empezamos con el proyecto Atelier, hicimos el primer menú. Lo más importante fue que no compramos absolutamente nada, sino utilizamos todo lo que encontramos en el almacén del hotel. Vemos el menú, era un libro antiguo donde pegamos hoja. Las manos no son tuyas, ¿no? Las manos no son mías, no me van a basura. Y bueno, entonces arrancamos con esto. Yo propuse creo que eran unos 15 cócteles y Rubén propuso unos 15, decimos, pequeños maridajes al lado de esos cócteles, pero eran cosas muy sencillas y estaban totalmente producidas por Rubén externamente. Bueno, eso fue el primer menú. Puedes pasar foto también para que se vean un poco los cócteles. ¿Ves? Por ejemplo, aquí tenemos una bola de chocolate blanco artesanal con forma de pelota de golf. Y sí, no se ve muy bien porque hay un tío muy guapo tapándola, pero está justo... Está siempre en el medio. Y bueno, eso lo iba produciendo Rubén. No teníamos todavía un equipo suficiente para hacer esto, ni teníamos muy claro. Era un poco hacerlo por juego, ¿vale? Nació un poco de cachondeo. El segundo menú, ya el bar tenía una clientela, ya teníamos un equipo. Y de hecho el primer diario de un bartender, Rubén seguía haciendo maridaje, pero era solo el 50%. El 50% lo hacía Rubén. Lo más difícil, el 50%, hicimos un curso de formación al equipo, entonces empezamos un poco a empaparnos con este tema de pastelería, ¿no? Algo un poco más, algo bastante nuevo para nosotros. Eran maridajes muy sencillos, ¿vale? Ray, perdona, nos preguntan, he visto que algún compañero ha contestado, pero ¿algún libro sobre maridajes? Porque hemos visto algunos sobre sabores. No tengo ni idea. No tengo ni idea, la verdad, porque nunca hemos consultado un libro hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy lo que hemos hecho ha sido totalmente autodidacta. Hemos consultado muchísimos libros de pastelería, de chocolatería, de cocina, muchísimos, pero uno de maridaje al día de hoy no existe. ¿Por qué crees, Ray, y más teniendo en cuenta que cada vez el mundo de la coctelería no solo se concentra en un cóctel bar, sino en un restaurante, al público final todavía le cuesta mucho esto? Bueno, yo creo que ahora lo hablaremos, es un poco la dificultad, Hugo. Hacer un maridaje no es poner algo al lado de un cóctel, tiene que tener una organización detrás brutal. Tiene que tener un equipo verdaderamente concienciado con lo que van a hacer, porque es como tener un bar con más un restaurante dentro de un bar. En un restaurante tiene una cocina, en un bar no. Entonces tiene que adaptar todas estas cosas. Si quiere ahora lo voy explicando un poco cómo lo hacemos. Vale, nosotros. Sí, perfecto. Quiero seguir un poco con la evolución del menú. Vamos viendo ya como en el tercero, Diario de un Bartender, volumen 2, ya pasa el equipo a producir el 100% de los maridajes, porque Rubén, teniendo 5 pastelerías y creciendo enormemente el número de clientes, pues no podía más producir maridaje. Entonces un poco nos organizamos para formar el equipo, para que el equipo pudiera producir el 100% de los maridajes. Ahí fue un poco el momento de decir, ¿lo dejamos o seguimos? Porque no somos pasteleros. Hacer estas elaboraciones, que cada vez eran más complicadas, nos hizo dudar un poco, pero tras reunirnos yo, Erika, Bárbara, Claudia, que éramos un poco la espina dorsal del equipo, pues decidimos pegarnos el curro, estudiar pastelería seriamente y un poco dividirnos las tareas para podernos organizar. Y la verdad que fue sorprendente cómo nos adaptamos en unos pocos meses en hacer cosas que nunca habíamos hecho antes, porque había tantas ganas de sacar adelante esta cosa única que la verdad que pegamos muchas horas ahí, pero los resultados fueron increíbles.
y ya éramos un poco independientes, ya no dependíamos de ningún pastelero, de ningún cocinero, sino éramos totalmente nosotros autosuficientes. Bueno, con este tercer menú, pero nos dimos cuenta también que teníamos unos límites, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros no podíamos estudiar bartending, pastelería, cocina, son cosas amplísimas. La gente estudia años y años solo una de esas disciplinas. Nosotros al final somos bartenders, somos camareros, somos pasteleros, en un cierto tipo de servicio también somos sommelier, estamos en un hotel 5 estrellas, entonces te falta tiempo. Lo que hicimos fue recurrir al mejor pastelero quizá que en España en ese concepto, que es Ricard Martínez de Espai Sucre, para que pudiera un poco asesorarnos y hacer un menú a 4 manos con él. Y es nuestro último menú que estrenamos el 19 de febrero de este año, que se llama Armonía. Y es un poco el paso final de nuestro concepto. Armonía es la palabra que define lo que hacemos nosotros. Nosotros no hacemos maridajes, nosotros hacemos armonía. Armonía es una palabra con H en latín que significa arrimar hombros, que es lo que hacemos todos los días con el equipo y lo que hemos hecho en este menú con Ricard. Además, armonía es una palabra que representa un poco la combinación de varios elementos que juntos dan un nuevo resultado armonioso y equilibrado. Y bueno, armonía le hemos podido sacar al público solo un mes debido a la situación actual. Esperamos volver pronto para que todo el mundo pueda probar el menú, pero el primer mes fue increíble. Además podéis consultar nuestra página web, ateliercocktailbar.com, todo el menú con todas las fotos para poderle echar un vistazo mientras. Y bueno, los cócteles nuestros tienen unas características muy definidas. Tiene que ser siempre cóctel con ingredientes muy fácil de entender por parte del cliente. Utilizamos técnicas muy avanzadas, pero siempre los simplificamos a la hora de presentarlo. Nunca empezamos con historias complicadas, sino que todo lo que hacemos de cara al cliente lo simplificamos. Adaptamos la coctelería muchísimo al producto canario y al clima canario. Nosotros no seguimos tendencia, más bien nosotros hacemos un mix de todo lo que puede ser influencias para crear nuestro propio método, nuestro propio criterio, nuestro propio, decimos, estilo. Y aquí vemos nuestro último menú. Encontramos cócteles de todo tipo. Encontramos clásico, encontramos cóctel de autor, encontramos twist sobre clásico. Nosotros utilizamos la regla del twist de Jerry Thomas Project, horizontal, vertical, diagonal, que es una definición creada por ellos. Twist horizontal es cambiar los ingredientes destilado por destilado, dulcificante por dulcificante, ácido por ácido, pero sin cambiar la estructura del cóctel. Un twist vertical es añadir a una estructura existente un ingrediente que no existía en la estructura clásica, y diagonal es cambiar un ingrediente que es otra tipología, pero cambia, un poco tiene la misma funcionalidad. Por ejemplo, cambiar en una receta un jarabe por un licor, estamos utilizando otra tipología de producto, pero la funcionalidad es la misma. Entonces nosotros usamos estas bases a la hora de crear cócteles, y en este menú hemos propuesto 25 cócteles a Ricard, y Ricard ha propuesto 25 maridajes, armonías que hemos ido desarrollando conjuntamente a él. Y las técnicas de este menú pues son de alta cocina y alta pastelería. Ray, es súper interesante, perdona, lo que comenta, sobre todo cómo estructuráis a nivel de la clasificación de cócteles, pero para los que sepan un poco menos, creo que son 3 tipos de maridajes diferentes. Potenciación. No hemos hablado un poco sobre esto. Todavía no hemos hablado de los maridajes, eso es solo los cócteles, vale. Como nosotros Genial. hacemos los cócteles. Los cócteles estaba diciendo un poco que son clásico, twist o de autor. Son técnicas mixtas, utilizamos todas las técnicas, no son solo cóctel minimalistas o clarificados, hay todo tipo de cóctel, todo tipo de ingredientes, todo tipo de decoración. Como decía, nosotros no tenemos un solo estilo de cóctel porque tenemos clientes, mucha variedad de clientes, de nacionalidades, de edades, entonces preferimos tener mucha variedad para que la gente pueda elegir. El tema del maridaje, de la armonía, lo clasificamos en tres tipologías, que es por afinidad, por contraste o por extensión. Por afinidad es cuando los ingredientes de la armonía
son ingredientes presentes en el cóctel, por eso por afinidad. Por extensión es cuando los ingredientes de la armonía no están presentes en el cóctel, pero extienden las notas secundarias del cóctel. Por ejemplo, ahora mismo veo la foto del Negroni Caprese, que es una idea de una bartender de nuestro equipo, Sabina, que propuso hacer un mix entre un Negroni y una ensalada caprese. Entonces, pues mezclamos gin mare con vermouth carpano bianco, bitter luxardo bianco y agua de tomate. Lo terminamos con una tintura de albahaca spray y la armonía es un falso tomate de frambuesa, lichi y rosa. Pues frambuesa, lichi y rosa no son productos presentes en el cóctel, pero son notas secundarias del tomate. Un tomate tiene nota de lichi, de frambuesa y de rosas, ¿no? Sobre todo el agua de tomate. Pues eso... ¿Puedes poner un ejemplo también del primer caso? De la afinidad. Si termino con este, luego si pasa foto te pongo un ejemplo con un cóctel de afinidad. Eso vale, sería... Perdona, Raiko, es que no hemos descargado todas las fotos. Ahora mismo las que tenemos son estas. No, esta no es... No, es que... ¿No tienes más del nuevo menú? Me han mandado 70 fotos. ¿sabes? Claro, es que... Pero bueno, te lo hago imaginario sin que la gente lo pueda ver. Por afinidad... Bueno, puedes volver a la foto de antes, no es de este menú, pero podría ser un ejemplo de... ¿Esta? No, antes. No, después, perdona. Después. No, la última que tenemos es esta. No, tenía... Antes. Bueno, da igual, puedes explicarlo. Bueno, esta, no te muevas. Bueno, eso es, por ejemplo, un cóctel donde tenemos un shrub de zanahoria, no, un whisky con cereza, shrub de zanahoria, un licor de zarzamora, y la armonía es una zanahoria crujiente con un falso huevo de yema de... La zanahoria está aquí, para los que Sí. porque lo que estamos pensando está justo aquí. Eso es una armonía por afinidad, porque la zanahoria es un ingrediente presente en el cóctel como shrub, y en la armonía como la yema del huevo es de zanahoria, también el crujiente afuera es zanahoria. Eso es un ejemplo. Genial. Y luego lo última es por contraste, ¿vale? Por contraste hablamos de ingredientes de la armonía que no es presente en el cóctel, pero que contrasta, eso es buen ejemplo, pero que contrasta el cóctel mismo. Eso es un clásico de la Sword y lo servimos con una alga wakame aliñada, eso es de hace 2 cartas. Y bueno, la alga wakame con su nota salinas, un poco agridulces, pues contrastan muy bien con las notas ácidas y dulces de la Sword. Genial, creo que queda bastante claro. Bueno, un poco decimos lo que es nuestra finalidad. Siempre queremos que el ojo tenga su parte, lo vemos por las presentaciones. El sabor también es protagonista absoluto. Nosotros nos centramos en lo que es la presentación. La presentación tiene que ser algo bonito, pero lo que hemos ido cambiando mucho es que hemos ido simplificando las presentaciones porque nos damos cuenta que muchos clientes venían y sacaban muchas fotos de los cócteles, pero luego no se centraban mucho en lo que era el sabor del cóctel. Al fin y al cabo, nosotros somos un cóctel bar, queremos dar cóctel de calidad y queremos que el cliente se centre más en su nariz y en su boca que en la fotografía o en el Instagram. Está bien hacer fotos, pero prefiero que tomen el cóctel a que les saquen 20.000 fotos. Entonces preferimos un poco simplificar las presentaciones, que mantuvieran su línea un poco de elegancia, pero que centrarnos un poco más en lo que era la complejidad y obligar al cliente a centrarse un poco en lo que eran las combinaciones de sabor. Y luego una parte de diversión, que es lo más importante para nosotros. El bar es diversión, la gente va a los bares para pasárselo bien y el cliente pues, con este cóctel tiene una experiencia dinámica, no es estática. Vale, bueno, varias cosas que quería comentarte. La primera es, ¿cómo organizáis la parte del maridaje? Por ejemplo, oye, pues mira, pues nos tiramos por la mañana 5 horas y hacemos una previsión de 20 maridajes diferentes. Sí. O hay una parte que elaboramos y otra parte que la hacemos en el momento. Cuéntame esto un poco. Sí, bueno, es un poco nuestra metodología de trabajo la hemos ido desarrollando con los años, ¿no? Ha sido muy gradual. Y hemos llegado a este menú que creo que es cuando hemos llegado un poco a la madurez en esto y de hecho los menús anteriores nos matábamos de trabajo para cuadrarlo todo porque lo íbamos haciendo un poco sobre la marcha. Este menú lo hemos planificado con 3 meses de antelación absolutamente todos los movimientos que hacíamos todos los días.
ha sido una locura de organización, pero luego a la hora de empezar era como si ese menú lo estuviésemos haciendo desde hace años. Bueno, ahora mismo, como lo estamos preparando, tenemos una hora de preparaciones que es solo cocina de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. Dice, ¿por qué a las 7 de la mañana, cabrón? Digo, porque las 7 de la mañana es cuando más fresco estás de la cabeza y cuando Serás tú, ¿no? cuando la gente, no soy yo, cuando la gente está, cuando menos gente hay en cocina, entonces cuando más tranquilo podemos trabajar. Además, es cuando más puedes tener tiempo para rectificar si algo sale mal. Entonces tenemos un turno solo que se dedica a esto de 7 a 3. Luego tenemos un turno de 11 de la mañana a 7 de la tarde que solo está en el bar porque la cocina está 8 plantas más abajo que el bar. Entonces, mientras que una persona está en cocina, otra persona está haciendo el setup del bar, que son otras 8 horas más o menos. Y luego hay un turno de noche que su única preocupación es dar el servicio a los clientes. Quien está por la noche no tiene que preocuparse ni de lo que hay, de lo que hay que preparar o no, simplemente tiene que preocuparse por los clientes. Por eso tenemos estas dos personas que por la mañana se preocupan de que haya de todo y se produzca. Bueno, la cocina se produce en las preparaciones. Luego estas preparaciones hay una parte que van en un almacén de stock y una parte que van directamente al bar, porque hay preparaciones que tienen caducidad de 7 días, de 15 días, 30 días, entonces lo hacemos con un calendario rotativo y hay preparaciones que tienen caducidad 1, 2, 4 días. Pues Erika es quien se encarga de preparar esos calendarios para que todos los días haya preparaciones frescas para que tengamos cuanto menos almacenado y la máxima rotación. Para poder calcular esto nos regimos a promedios. Con el pasar del tiempo vamos calculando la media de cóctel que salen semanalmente, mensualmente, entonces al día ya sabemos mínimos y máximos, sabemos que todos los días de ese cóctel mínimo salen 2, máximo salen 4, pero procuramos preparar 3 y si no se vende lo vendemos y cuando se termina explicamos al cliente que son preparaciones artesanales que hacemos a diario, que por hoy se ha terminado, pero que vuelva mañana que lo volvemos a tener. Vale, una última pregunta, Ray. Entre otras cosas, aquí estaríamos 5 horas. O sea, que el tiempo Yo puedo estar días hablando que no sé qué elegir. ¿Crees que esto llegará a ser tendencia, Ray? Yo creo que lo este haya concepto de que depende de nosotros, que lo potenciemos, depende que el cliente nos lo vaya a pedir. ¿Cómo crees si esto realmente llegará a ser tendencia? En los bares Mira, todo el mundo ofrece maridaje y demás. Yo creo que tendencia ya lo es, porque muchísimos bares intentan hacerlo o me escriben a diario decir cómo lo hacéis, lo quiero hacer yo también, o veo bares que intentan hacerlo, pero creo que como lo hacemos nosotros, sinceramente creo que lo hacemos solo nosotros, porque no, todos los demás bares creo que se apoyan en una cocina, hacen cosas puntuales, pero es que nosotros lo tenemos en carta. Nosotros, si podéis descargar la carta en nuestra página web, veis que todas las armonías vienen en el menú y solo el equipo del bar es quien las prepara. Y eso es algo único, ¿no? Y lo que veo son cenas con maridaje, con cóctel y tal, pero no veo un menú de cóctel con maridaje. Creo que la dificultad que tienen todo es un poco la logística, la estructura del equipo. Nosotros realmente no tenemos nada de todo esto, aunque parezca lo contrario. Decís, claro, estás en un hotel, tenés las facilidades para nada. Al revés, estar en un hotel te dificulta todo esto, porque hay más departamentos que tienes que respetar y que justamente pues piensan a su departamento, no pueden estar, el bar no es el centro del universo dentro de un hotel. Vale, nos pregunta aquí el precio del cóctel con la... ¿El precio del cóctel son...? Entre 10, el mínimo, el más barato es 10 y el más caro es 13. Vale. Pues Ray, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo tengo un proyecto en mi cabeza que, bueno, te lo contaré cuando ya oye, que vamos para allá, que es tener la posibilidad de vivir 2-3 días la experiencia desde cero, de desarrollar de mise en place, de maridaje y demás. Nosotros encantados. Ya te lo contaré. Eso está en mi cabeza, porque son campos que todavía no tenemos muy desconocidos. Te mando un fuerte abrazo, tanto a ti como para el equipo. Y ya mismo estamos en Atelier. Mira, tenemos nuestro amigo Johnny. Ya mismo estamos en Atelier. Y un abrazo sobre todo también a la comunidad canaria de bartender. Gracias, a todos. Venga, hasta luego. Chao. Bueno, pues continuamos con Petar. Si me escribes Petar y ya no te tengo que buscar, dime hola o dime algo. Vamos a ver.
Vamos a ver si escribe Petar, si no, pues voy a buscarlo. Venga, pues lo busco. Entonces, súper interesante. Bueno, al final, como decimos, podíamos estar aquí horas hablando sobre un tema. Aquí tenemos a Petar. Un tema que es un poco desconocido para nosotros. Y arrancamos con Petar. Petar, ¿cómo estás? Hola Hugo. Tío, ¿qué tal? ¿Te ha pelado tu hija o qué ha pasado? Bueno, más o menos. Sabes que esto de tener hija, pues tienes que ser bastante ágil en los cambios de look, ¿no? Y dejarla jugar con la maquinilla cuando te lo pide. Bueno, para el que no conozca a Petar, Petar, aparte de ser un comunicador espectacular y en los campeonatos de FABE coge el megáfono, lleva muchísimos años trabajando en esto, trabajando en OTC Group, en Libey, ahora en un nuevo proyecto, Carisma, en diferentes hoteles y también una referencia para la comunidad canaria y a nivel nacional. Y hoy nos va a tocar un tema que es sobre la cristalería en la coctelería y todo tuyo, Petar, un placer que estés con nosotros. Bueno, Hugo, muchísimas gracias. Me vendes mejor que mi madre, la verdad. Sí, siempre intento realzar para que luego, Sí. para que luego tú lo estropees. La verdad que sí. Y bueno, ponerme detrás del gran Raimondo, pues siempre es complicado, ¿no? Magnífico lo que ha explicado Raimondo de Atelier. Todavía no lo conozco, pero bueno, me encanta. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre cristalería, ¿no? El mundo de la cristalería en nuestros bares. Como saben, yo colaboro con Libey desde hace unos años, pero bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la categoría de la cristalería como el gran desconocido para muchos barman. Al final es una materia que trabajamos todos, la tocamos todos a diario, la tenemos en nuestras manos, pero quizás muchas veces no le prestamos la atención adecuada o no nos metemos de lleno en realmente ver qué tipo de vasos podemos utilizar o no. Son pocos los bares a nivel nacional que pueden permitirse trabajar con una cristalería excesivamente cara o hecha a mano o a medida, ¿no? Al final, la gran media de los bares en España o a nivel mundial, pues hay bares de volumen, bares de un poco menos volumen y al final, pues dependiendo de esto, pues nos tenemos que amoldar a qué tipo de cristalería vamos a querer. La pregunta principal, ¿no? Es ¿cuál es el origen de la cristalería, ¿no? Al final, saber por dónde viene, cómo se fabrica y después ver las diferentes tipologías de cristalería, creo que serían un poco los puntos de ver en los 15 minutos que nos quedan de charla. Genial. Bueno, el origen, Plinio el Viejo, que sería un historiador romano, cuenta que hace unos 3000 años antes de Cristo, en la zona de Siria, unos mercaderes de Netrón, que sería una piedra que tiene un alto contenido de carbónico sódico, se hacen un viaje hacia Egipto y a lo que es el río Belus, en la orilla del río Belus se ponen a cenar una noche y no tenían piedras donde apoyar sus ollas calientes y cogieron de estas piedras que ellos vendían o se iban a disponer a vender, que era el netrón, y al apoyar los calderos calientes cenaron, se durmieron y al día siguiente pues se despertaron y se dieron cuenta que estaba derritido y se había formado una parte cristalina, dura y brillante en mezcla con la arena. Y es un poco como nace el vidrio, ¿no? Y después data que realmente son los egipcios en unos 1200 años antes de Cristo cuando empiezan a fabricarlo. Después tiene una gran recesión y bueno, en la Edad Media también es una parte importante, un poco pasando por los diferentes puntos, ¿no? En el Renacimiento del siglo XVIII, sobre todo en Venecia, el cristal veneciano es súper importante para Europa y a nivel mundial, pues todas las casas nobles solían tener a un artesano vidriero que elaboraba para ellos buenas piezas porque era como puntos de que solían enseñar cuando venían invitados, etcétera. Incluso había una ley que prohibía a los artesanos de salir de Venecia, ¿no? Pero esto no prohibió que se expandiera por toda Europa. Y al final es esto, ¿no? Tiene una historia brutal, se ha utilizado en la antigüedad para
conservar alimentos, para transportar alimentos, alimentos sólidos, líquidos y también para decorar, ¿no? Sobre todo. Al final tenemos más o menos sobre el temprano 1900 cuando realmente se empieza a fabricar vidrio en fábricas y cristalería en masa que no sea hecha a mano, ¿no? Y al final cuando hablamos de fábrica es cuando vamos a ver cómo se fabrica realmente el vidrio. Para mí el vidrio pasa a tener una gran importancia a la hora de tratarlo cuando estuve en la fábrica y tuve el placer de vivir cómo se hace el vidrio, ¿no? Al final, una fábrica de vidrio, estamos hablando que están a más de 50 grados de calor, un calor abismal, fuego, agua, oscuro, y dices, joder, si yo tengo un mal día en el trabajo y tal, digo, imagínate esta gente, ¿no? Y al final, cuando rompes un vaso y lo estás recogiendo, pues vas pensando mucho más en esto, es, joder, lo que ha costado que antes no le prestabas atención. Al final es importante también saber un poco y valorar, ¿no? Muchas veces elegimos cristalería por más barata que sea, pero hay que valorar un poco la durabilidad que nos va a tener y prestar atención a la hora de meter la cristalería en nuestros menús, ¿no? E intentar sacarle incluso una parte para el escandallo, para que realmente podamos obtener vasos de calidad que nos duren más tiempo y el cliente pueda disfrutar de su cóctel o de su trago al final en un vaso mejor, ¿no? A la hora de fabricación creo que el componente más icónico que debemos mencionar sería la arena, ¿vale? La arena en mezcla con otros componentes químicos se hace una masa que se somete a unos 1500 grados centígrados. Entonces se hace una masa líquida que después va disparada rápidamente a través de una máquina por los diferentes canales donde se va cortando y se va metiendo en los moldes, ¿no? Cada línea pues va haciendo una forma diferente de vaso. Por ejemplo, la empresa con la que yo colaboro, Libey, la gran parte o toda la parte de vasos que hacen, la hacen con la mezcla soda lime, que sería un 70% de arena y después componentes químicos, de cual el carbonato de sodio sería uno de ellos, ¿no? Pero después hay otras diferentes empresas que fabrican también con cristal lime o cristal, que estas dos últimas realmente son un poco menos recomendables a la hora de fabricar vidrio porque contienen más componentes químicos y son un poco menos saludables que digamos, ¿no? Al final el soda lime es un componente que no es dañino para la salud y es fantástico a la hora ¿Esto de realmente suele ir repercutido en precio? O sea, normalmente una cristalería, cuanto más cara un vaso, dice, hostia, este vaso vale 8 euros, ¿suele ser mejor que el que vale 4? ¿O a veces no tiene por qué? Hombre, normalmente al final esto es como cuando tú haces cemento, ¿no? Depende de la mezcla que tú hagas, depende de los componentes yo que hago hagas. poco, te lo digo. Sí, bueno, yo tampoco, pero no, Tiene pinta que tampoco. Era un ejemplo, ¿no? Es cuando, dependiendo de la mezcla que hagas, pues se hace más contundente o menos contundente y puede ser más frágil o menos frágil. Al final creo que el precio, si tú compras un vaso que vale 2 euros, pues tiene mucha más posibilidad de romperse dependiendo que digamos del vaso o de la estructura que buscas. Si es un vaso apilable, un vaso que está hecho de sola una pieza, un vaso más frágil, una copa, depende, ¿no? Pero siempre tiene que ver mucho la mezcla y en este caso Libey es bastante duradero, hablando de la mezcla que hacen porque la mezcla es sólida, tiene un 73% de arena. Y el que conoce el vidrio de Libey tiende a ser bastante más fuerte y robusto, ¿no? De hecho, si hablamos, por ejemplo, de sostenibilidad, ¿no? Al final es un punto importante de tocar, ¿no? El vidrio es un símbolo de una economía circular, es 100% reciclable, ¿vale? Para que os hagáis una idea, las fábricas y las máquinas de vidrio trabajan
365 días, 24 horas, nunca paran, ¿vale? Entonces, si tú, por ejemplo, fabricas mucho de un modelo y no lo llegas a vender, después lo metes otra vez en la máquina, lo derrites y lo sacas con otra forma. No pierde ningún tipo de calidad a reciclar y después agota menos recursos a la hora de su fabricación y si lo comparamos con otras industrias tiende a ser bastante menos contaminante, ¿no? Al final también es como un trabajo que es de por vida, ¿no? Tú, por ejemplo, te metes muchas veces en la hostelería porque no tienes trabajo en tu otra cosa y te acaba gustando y tal, pero al final esto se pasa de padre a hijo, los que fabrican el vaso y tal, es un trabajo poco deseado para la gente normal. Yo no veo a un Hugo Guaperías fabricando vasos, la verdad. Vale, por ejemplo, en la parte más práctica, cuando tú, ahora, ¿no? Que recientemente has abierto un local, ¿cómo has hecho esta selección? ¿No? Esto está muy bien, sobre todo para que nosotros tengamos esta conciencia, pero, por ejemplo, te voy a poner dos supuestos prácticos, ¿vale? Uno es cómo arrancaste tu proyecto de Carisma y seleccionaste la cristalería, y dos, cómo hiciste esta selección de cristalería cuando trabajaste en un bar de volumen. Bueno, al final, mira, yo justo íbamos a tocar este punto, ¿no? Cómo utilizar correctamente el vaso en nuestros bares. Al final tenemos varios puntos. Yo lo he dividido en 4 puntos. Tenemos los vasos tensionados a no tensionados, ¿no? Un vaso tensionado es un vaso que se somete a un tratamiento, a un choque térmico en toda la superficie del vaso, ¿vale? Y eran los vasos que antes se utilizaban, pero eran bastante coñazo, ¿no? Todos sabemos, por ejemplo, si imaginamos que este vaso que tengo en la mano es tensionado, al tocarlo o un choque de temperatura, pues solía explotar y contaminar toda la estación, incluso llegando a poder dañar a nuestros clientes. Al final hay vasos que tienes que ver un poco lo que buscas para la hora de la selección, saber los espacios que tienes. Al final yo tuve la suerte que diseñé mi bar yo y estuve siempre en control del espacio y de lo que íbamos a ofrecer desde un primer momento. Pero hay muchos bares que, por ejemplo, no tienen esa suerte, ¿no? Y entras al bar y ahí tenemos un gran amigo mío, Nacho, que nos habla de que hay que alquilar los vasos de tubo. Tío, yo le tengo un cariño, tío, a los vasos de tubo. Es como, ¿verdad? Bueno, el vaso de tubo es un icónico, ¿no? Al final, si consigues sacar ese punto de nostalgia al cliente y le sirves algo bonito no, dentro, pues... Yo creo que es importante es a ver qué podemos, a nivel decorativo, a nivel de periferia o que podamos hacer, pero el vaso de tubo puede ser un vaso chulo. Aparte del ideal para los Playmobil. Está claro. Sí. Ahora iba a hablar justo después de esto que íbamos a tocar de la importancia de cómo utilizar los vasos, de la decoración y de la percepción en el vaso, ¿no? Nos queda algo de tiempo. Sí, voy a ser un poco más conciso. Vale, entonces los vasos tensionados contra los no tensionados. Importante saber qué tipo de vasos tenemos que elegir para que cuando realmente se rompe un vaso, pues podemos limpiarlo en el menor tiempo posible y poder ser más ágiles a la hora de facturar. Al final sabemos que la concentración de franja horaria de facturación se concentra pues en un periodo pequeño en comparado con las horas que tenemos funcionales del bar, ¿no? Entonces tenemos que intentar perder el menos tiempo posible a la hora de limpiar o quitar cosas desperfectos y centrarnos en la hora de producir. Y al final mucha gente no se da cuenta, pero detalles como esto, un vaso tensionado en medio de una estación nos puede joder una noche de facturación buena, ¿no? Porque tenemos que limpiar todo, cambiar decoraciones y es la verdad que un verdadero coñazo, ¿no? Entonces, desde la perspectiva económica es importante que nos concienciemos en qué tenemos que mirar. Después tenemos los vasos apilables, ¿no? Lo que hablábamos. Es importante recurrir a este tipo de vasos porque muchas veces son vasos que utilizamos una rotación mayor y al final nos van a salvar la vida. Y al final ya hay empresas que fabrican vasos apilables directamente. Sabemos que cristal contra cristal no es bueno, pero es importante que sepamos que existen los vasos directamente hechos a la venta para apilar que nos pueden ayudar. ¿Y esto cómo lo sabemos, Petar? Bueno, pues sobre todo... Aparte de intentar encajándolo, obviamente.
No, bueno, las tiendas de menaje te suelen vender vasos ya y te preguntan, están llenos de profesionales que te pueden aconsejar, pero normalmente podemos encontrar una franja en el medio circular que es para parar la otra parte del vaso que entre más y así de esta manera nos permite la separación del vaso y nunca entran en contacto las partes que más se utilizan, ¿no? Al final los vasos apilables, estos tienen un tratamiento que se llama Duratov, que es patente del eBay a nivel mundial y son vasos muy duraderos y vale la pena mirarlos, ¿no? Después están los vasos de solo una tirada, ¿no? Un vaso que es de una pieza, no tiene ningún punto de unión, ¿vale? Son vasos súper duros y yo Joder, creo que pero súper duro, ¿eh? sí, creo que al final este tipo de copa es el talón de Aquiles de muchos bares, ¿no? Yo era gerente de un bar de alto volumen anteriormente y metimos este vaso en quitar la copa de Martini porque se rompía demasiado y al final esto pues te dura una eternidad, ¿vale? Y al final es un vaso que también a la hora de congelarlo, ¿vale? Si trabajamos, aquí vamos a trabajar todos straight up, ¿no? Vasos, cócteles estilo Manhattan, Cosmopolitan, etcétera, que al servirlo, pues muchas veces se nos suelen calentar muy rápidamente. Es un vaso que al ser un poco más grueso nos permite bajar bastante la temperatura si lo congelamos. Hablamos de entre 6 y 8 grados a la hora de llegar al cliente si Vale. congelamos el vaso. Vale, otra de las cosas, el meterlo en el lava. O sea, si contraste de temperatura le afecta, dependiendo de qué tipo de cristalería, ¿qué puedes decir sobre esto? Perdón, repite la pregunta. El lavavaso, el Sí. contraste de temperatura, ¿has notado que un tipo de cristalería se puede romper por este contraste de temperatura o no? Hombre, los vasos que tienden a tener un culo más amplio, un peso más elevante en uno de los dos, tiende a ser siempre el peso en la parte inferior, la gran concentración, pues al someterlo a una temperatura de entre 50 y 70 grados que tienden a funcionar las lavavajillas, pues sí, al final el vidrio es un material que llamamos vivo, ¿no? Tiende a escogerse y a expandirse cuando se enfría. Entonces, esto pues evidentemente si tenemos una masa grande, pues permite que se rompa con mayor facilidad y sobre todo si hacemos el choque térmico, cogemos un vaso caliente y le metemos una pala de hielo porque no tenemos suficiente vaso, etcétera, tienden a pasar este tipo de roturas. Vale. ¿Y qué opina, por ejemplo, sobre vasos como Piñero? O sea, este tipo de cristalería que se está llevando mucho, que obviamente son caras, pero a nivel de resistencia y a nivel de estandarización, porque al final necesitan también un número importante de cristalería de estas. Estos son un tipo de vasos espectaculares, ¿no? Yo soy partidario que hay que tener vasos así para realmente diferenciarte de la competencia, pero ¿cuánta gente se puede permitir un vaso de 50, 60, 40, 80 euros, ¿no? Depende de lo que realmente pidas o los que trabaja 100% chef también, que son espectaculares, pero también hay que concienciarse qué tipo de bar tienes, cómo vais a tratarlo y sobre todo el tipo de cliente, ¿no? Si es un bar tranquilo, un bar donde la gente tiende a estar más de pie y rotar, etcétera. Pero Vale, yo lo veo como un plus añadido. luego también, Petar, por ejemplo, en una carta de 15 cócteles, ¿cuánto tipo de cristalería diferente intenta utilizar? Mira, mi carta, por ejemplo, en Carisma tiene 12 cócteles y nosotros tenemos pues unos 8 tipos de cristalería diferente, ¿no? En este tipo de copa la decoras, lo que hablamos de la percepción, ¿no? Al final no importa lo que miras, sino importa lo que ves. Decoras por la parte de fuera, el típico vaso de tubo que tú dices, yo no lo tengo en este caso, pero se puede jugar con una decoración sutil fuera que tiene la parte lisa muy guay y poner elementos decorativos en la parte de fuera. Al final entre 8 o 10 copas máximo, porque al final tienes que tener tu setup de la barra, una parte donde puedas mantenerla y sobre todo tener lo suficiente de cada uno para el volumen que vayas a tener, ¿no? Petar, pues se nos va a cortar ya. Ha sido un auténtico placer. Me gustaría tirar de ti para hablarnos de otros temas, porque eres un tío, eres una enciclopedia para hablarnos de otros temas.
y mucha suerte, mucho ánimo también y estoy deseando ir a Tenerife, que no lo conozco, para estar en Carisma próximamente. Muchas gracias, amigo. Un saludo a toda la comunidad de bartenders de toda España. Ánimo con la cuarentena y bueno, nos vamos viendo. Ahora ya saben lo que es estar en cuarentena. Nosotros los barman de Canarias hemos estado toda la vida en cuarentena, ¿eh? Nos vemos en 2 días, chicos. Un abrazo muy Cuando grande. quieran. Gracias. Chao.